Buen día, tutor y compañeros. En esta oportunidad realizaremos la socialización del trabajo investigativo desarrollado por el grupo colaborativo. Para hacer una descripción de la situación problema, se hace necesario determinar la problemática central que nos ha llevado a desarrollar el proyecto investigativo. En este caso, podríamos decir que actualmente los accidentes de tránsito generan traumatismos que figuran como una de las principales causas de muerte en la región de América Latina y el Caribe. En Colombia, según lo informado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2009 se presentaron 5.796 accidentes de tránsito en el año. Esta situación nos lleva a pensar en los factores de riesgo y protectores que asumen los peatones en las vías de Colombia y cómo se determinan actividades de tipo preventivo y correctivo que mitiguen los traumatismos ocasionados por los accidentes de tránsito. A partir de esta situación problema, podemos determinar la pregunta central, bajo las cuales realizaremos el trabajo investigativo. La pregunta que nos hemos planteado en el aula es la siguiente: ¿cuáles son los factores protectores y de riesgo a los que los peatones en la vía en Colombia están expuestos? Habiendo determinado la situación problema y la pregunta central, podemos pasar a determinar los objetivos del proyecto investigativo. En este caso, el proyecto cuenta con un objetivo general y varios objetivos específicos. El objetivo general es determinar a través de una investigación cuantitativa en una muestra determinada los factores protectores y de riesgo a los que los peatones en la vía se exponen en Colombia. Los objetivos específicos son los siguientes: explorar las creencias, pensamientos y conocimientos sobre seguridad vial en peatones de Colombia, indagar las medidas y acciones preventivas que asumen los peatones de Colombia, examinar los sentimientos y emociones relacionados con seguridad vial en peatones de Colombia y finalmente identificar los hábitos relacionados con la seguridad vial que manifiestan los peatones en Colombia. En base a estos objetivos, el proyecto investigativo tomará un rumbo cuantitativo y analítico. Actividades que procederemos a explicar en las siguientes diapositivas. Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de una investigación es la revisión del marco teórico, desde dos enfoques primordiales. El primero, los antecedentes empíricos, y el segundo, el análisis teórico, con el propósito de encontrar nuevos puntos de vista y ajustar el planteamiento del problema. Como antecedentes empíricos se destacaron 4 artículos de acuerdo a la pregunta de investigación. Un primer documento, Seguridad Vial y Peatonal, una aproximación teórica desde la política pública. Documento de María Eugenia Pico, Rosalena González y Olga Patricia Norueña. En este documento se destaca la seguridad peatonal desde una mirada integral que involucra la educación vial, es decir, la adquisición de hábitos que le permitan al ciudadano acomodar sus comportamientos a normas y principios de tránsito. En un segundo documento, Niños y Seguridad Vial, del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación de Mafre, donde habla de la causa de la fatalidad infantil en España. Se evidencia que los accidentes de tránsito son los causantes de muertes infantiles en España, donde se han realizado estudios que indican que el uso de sistemas de retención infantil implementados en este país reduce notablemente este indicador. Un tercer documento, el conocimiento de las normas de tráfico en función de la edad y de la importancia de la seguridad vial. Documento de Cristina Vargas, Cándida Castro, Francisco Martos y Humberto Trujillo. En este documento se presenta un análisis de las conductas de grupos de personas de acuerdo a la edad al momento de conducir. Primero, se evalúa la capacidad de memoria en torno a los cambios normativos. Segundo, se evalúa el conocimiento de las normas de tráfico. Y tercero, se evalúa la importancia para los participantes de la seguridad al momento de conducir. Y un cuarto documento, Seguridad Vial, un desafío de salud pública en Colombia del siglo XXI. Documento de Gustavo Cabrera, Natalia Velázquez y Mónica Valladares.
En este documento presenta la seguridad vial en Colombia desde dos aspectos: seguridad versus accidentalidad vial. Se muestra la accidentalidad y sus efectos como un creciente problema de salud pública que es desproporcionada e inequitativamente afecta a ciertos grupos de personas más vulnerables en la vía. En el primer documento, Seguridad Vial y Peatonal, se destacan tres aspectos importantes. El primero, se usa el modelo teórico de la matriz de Aldott para el reconocimiento y categorización de las estrategias de prevención de los accidentes y el análisis de los resultados de las deficiencias en seguridad vial, a partir de una relación entre el riesgo, los eventos, las muertes y las lesiones por accidente. Un segundo aspecto es la relación entre el componente humano, el entorno del medio ambiente y cómo se relaciona con los vehículos, es decir, explicar a fondo los accidentes viales a partir de la exposición. Y un tercer aspecto plantea las políticas públicas de seguridad vial y peatonal, que implican un enfoque de la conducta humana, la exposición y de factores ambientales. En el segundo artículo, Niños y seguridad vial, se realizó una encuesta a 200 personas en Madrid, España, a conductores que frecuentemente transportaban menores entre 0 y 12 años, de las cuales se obtuvieron resultados donde el 11% de los adultos no utilizan los sistemas de retención infantil. Asimismo, se observó que se han implementado el uso de diferentes sistemas de protección vehicular, ya que la investigación arrojó que los accidentes son los causantes de los problemas de discapacidad. En el tercer documento se realiza un estudio sobre el conocimiento de los conductores españoles según la edad, mediante preguntas categorizadas como poco importantes, importantes y muy importantes, donde se destacaron tres aspectos fundamentales. Primero, para la interpretación de los resultados se utilizó el método de Bonferroni. Segundo, se analizaron este tipo de preguntas mediante el efecto de la edad del conocimiento de la normatividad de tráfico y su importancia en la seguridad vial. Y tercero, se concluye que independientemente de los resultados según la edad, el nivel de conocimiento de las normas de tránsito es muy bajo, lo cual aumenta el riesgo de fallecimiento por accidentes de tránsito, ya que los conductores a la hora de tomar alguna decisión en la vía no podría ser la correcta. En el cuarto documento, Seguridad Vial, un desafío para la salud pública en Colombia, se destacan dos aspectos fundamentales. Primero, se brinda al peatón la importancia que merece, es decir, se coloca como elemento primordial la vida, especialmente de los peatones y de las personas en condición de discapacidad. Y segundo, se realiza un análisis sobre el caso de incidentes y accidentes que ocurren a diario por la imprudencia tanto de los conductores como de los peatones, donde se habla de la resolución 4101 del 2004 que adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial, en el cual tiene como objeto bajar los índices de mortalidad y de morbilidad en Colombia por accidentes e incidentes de tráfico. Dentro del análisis teórico se tomó como referencia 10 aspectos fundamentales sobre la seguridad vial en el mundo de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud. Primero, se encontró que los accidentes de tránsito se cobran cada año la vida de 1.24 millones de personas. Los adultos jóvenes entre 15 y 44 años representan el 59% de la carga mundial de mortalidad por accidentes de tránsito. Segundo, el 92% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en países de ingresos bajos y medianos. Tercero, los usuarios más vulnerables de la vía representan la mitad de todas las personas que fallecen en el mundo por accidentes de tránsito.
Los peatones, los ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas son denominados colectivamente usuarios vulnerables de la vía pública. Cuarto, la velocidad. Solo 59 países, que conjuntamente abarcan el 39% de la población mundial, han introducido en sus núcleos urbanos el límite de velocidad de 50 km por hora. Una reducción del 5% en la velocidad media puede hacer que el número de accidentes mortales disminuya hasta en un 30%. Quinto, conducir bajo los efectos del alcohol incrementa el riesgo de accidente. Cuando la alcoholemia supera el 0,05 gramos por decilitro, el riesgo de accidentes de tránsito aumenta drásticamente. En 89 países, que representan el 66% de la población mundial, existen leyes integrales sobre la conducción bajo efectos del alcohol. Sexto, la utilización de un casco de buena calidad puede reducir el riesgo de morir hasta en un 40%. La utilización de un casco de buena calidad también puede reducir el riesgo de sufrir traumatismos graves hasta en un 70%. Séptimo, el uso de cinturón de seguridad. 111 países, que representan el 69% de la población mundial, cuentan con leyes integrales que exigen la utilización del cinturón de seguridad por parte de todos los ocupantes de un vehículo. Octavo, la utilización de dispositivos de retención para niños. La utilización de estos dispositivos, como sillas para lactantes o niños o elevadoras, pueden reducir el número de defunciones infantiles entre un 54 y un 80%. Noveno, la rápida dispensación de una atención prehospitalaria de calidad puede salvar la vida de muchas víctimas de accidentes de tránsito. 111 países disponen de un número de emergencias nacional, pero solo 59 países cuentan con servicios de ambulancia para poder transportar el 75% de los heridos a un hospital. Y décimo, desde el 2007, 88 países han conseguido reducir el número de defunciones por accidente. Es decir, se pueden lograr avances si existe el suficiente compromiso político. Sin embargo, en 87 países la carga de mortalidad por esta causa ha aumentado. Si se quiere reducir el número de accidentes de tránsito, habrá que acelerar el ritmo de cambios legislativos y medidas de aplicación, así como prestar una mayor atención a los usuarios más vulnerables de la vía pública. Dentro de la revisión bibliográfica se destacaron tres aspectos fundamentales para el desarrollo de la investigación. Primero, la seguridad vial, como un factor importante para la disminución de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, es decir, la seguridad vial vista como un sistema social, un proceso donde participen diferentes actores. La seguridad vial se debe considerar como un fenómeno que representa una problemática en salud pública, en la que intervengan todos los sectores y actores sociales de diferentes disciplinas y medios de comunicación, para crear herramientas que permitan informar, orientar y prevenir la accidentalidad. El segundo aspecto son los factores de riesgo vial. Uno de los principales factores asociados es la falta de políticas públicas que permitan la orientación y el conocimiento de las normas viales por parte de los peatones. Se encontró que el 21% de las muertes y el 21% de los lesionados estaban desarrollando actividades en tiempo libre, mientras que el 22% de los fallecidos y el 17% de los lesionados se accidentaron transportándose hacia o desde el lugar de trabajo. Y un tercer aspecto son los factores protectores. Los peatones y demás actores implicados en la seguridad vial
deben tener una suficiente y adecuada información que sea entendible, garantizando que el sistema funcione de manera integral, es decir, que abarque desde señales de tránsito hasta las conductas, normas y comportamientos que permitan el direccionamiento hacia la cultura ciudadana. Metodología del proyecto de aula. La metodología usada en el proyecto tiene un enfoque de investigación cuantitativa, el cual tiene unas características donde mide fenómenos, hace uso de la estadística, prueba hipótesis y hace análisis de causa-efecto. Cuenta con un proceso, puede ser secuencial, deductivo, probatorio y analiza la realidad objetiva. También presenta unas cualidades que permiten la generalización de resultados, el control sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción. Este enfoque tiene dos subtipos. Uno es exploratorio. Cuando se aplica ese tipo de investigación, permite examinar un tema poco estudiado. Y otro es el descriptivo, que hace énfasis en medir y explicar, describiendo tendencias de un grupo o población. El proyecto cuenta con un tipo de diseño, el cual por medio de la investigación se permite responder las preguntas de la investigación, cumplir objetivos del estudio y someter la hipótesis a prueba. El tipo de diseño para este caso es no experimental, transversal o transeccional. Este cuenta con unas características donde hace una recolección de datos en un único momento, es decir, en una sola vez. Y tiene unos tipos, el cual es exploratorio, descriptivo, correlacional y causal. La población y muestra tomada para desarrollar el proyecto de los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial en Colombia fueron desarrollados con personas del común que se desplazan como peatones en la ciudad de Bogotá, el municipio de Soacha, Funza, Mosquera y la ciudad armenia Quindío. Estos lugares son los seleccionados debido a que son los lugares de residencia o de contacto de los estudiantes. Con respecto a la muestra, fue tomada de acuerdo a tres aspectos. Una es el tipo de muestreo, que es probabilístico. De allí se requiere precisar el tamaño de la muestra. Se seleccionan elementos muestreales por medio de listado o marco muestreal y en procedimientos. Asimismo, consta de tres tipos: una muestra aleatoria simple, una muestra por estratificada y muestra por racimos. En este caso, la muestra es aleatoria simple. Por el factor del tamaño de la muestra se tomaron 25 personas, 5 personas por estudiante, y el método de muestreo fue aleatorio. La recolección de datos se realizó por medio de un instrumento de recolección que es la encuesta, el cual es un instrumento cuyas respuestas se obtienen, codifican y transfieren a una matriz de datos, en este caso en una de Excel, y se analizan de tal manera. Aquí se tomaron los datos y se digitaron en una base de datos de Excel. Posteriormente venía ya codificada para hacer el análisis correspondiente e identificar factores de riesgo y de protección. La encuesta está conformada por 32 preguntas, a las cuales se le asignó un código numérico a cada respuesta, es decir, por ejemplo, en género, 1 es femenino, 2 es masculino; en edad, 1 contempla un rango de edad, el número 2 contempla otro rango de edad, y así sucesivamente. Posteriormente se agruparon las respuestas en factores de riesgo o de protección según el tipo de la pregunta. De acuerdo a esto se sacaron 4 factores de riesgo y protección, el cuales son sentimientos y emociones, comportamientos en la vía, creencias y pensamientos, y nivel de conocimiento en cuanto a la seguridad vial. El análisis de la información del proyecto se realizó por medio de la medición de variables sociodemográficas y de la identificación de factores. Asimismo, para determinar los factores de riesgo y de protección, se agruparon las respuestas sumándolas y luego determinando el promedio o la media
De esta forma se determinaron si son factores de riesgo o factores de protección de acuerdo a una escala. Con los anteriores datos se logró determinar tablas de frecuencia por cada variable, donde se saca el mayor porcentaje para cada variable, el mayor porcentaje de presencia. Se lograron determinar gráficas, asimismo por cada variable, y gráficas relacionadas. Las medidas de tendencia central, inicialmente la moda, en la cual se identifica la mayor presencia de un dato. Y las medidas de variabilidad, donde se determina el rango, en el rango en la escala para saber si es un factor de protección o un factor de riesgo, el valor máximo y el valor mínimo, para saber cuáles fueron, digamos, los valores máximos o mínimos obtenidos en la encuesta. Análisis de resultados. Según la encuesta realizada a los 25 peatones colombianos, se analizó con respecto a la gráfica que el 60% son mujeres y el 40% son hombres. También se observó que de 15 mujeres encuestadas, 8 de estas están en un rango de edad de 21 a 29 años. De acuerdo con lo anterior, se puede comparar la información brindada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, que en el 2009, donde afirman que 21 personas de las que fallecieron por accidentes de tránsito fueron de género masculino y 5 de género femenino, y presentaron un rango de edad de 20 a 35 años, lo cual confirma los rangos de edad presentados en los participantes de las encuestas realizadas. Factores de protectores y riesgo vial en peatones. Se logró identificar que se encuentran en la escala moderada los 4 factores, es decir, no son de riesgo ni de protección. Sin embargo, se encuentran picos que ayudan a identificar la estabilidad o variabilidad del factor, como la frecuencia relativa. Para el ítem de sentimientos y emociones fue de un 76%, para el comportamientos en la vida fue de un 76%, para el ítem de creencias y pensamientos fue de un 52%, y para el ítem nivel de conocimiento un 56%, obteniendo los 4 ítems la misma moda, es decir, la mayoría de las personas encuestadas al factor de riesgo y protector es moderada. Por el contrario, los demás factores presentan variabilidad, donde creencias y pensamientos y nivel de conocimiento se pueden encontrar en algunos participantes como factor de riesgo, como se puede observar en la siguiente gráfica. Con respecto a lo dicho anteriormente, se presenta una gráfica con la variación de factores protectores y de riesgo vial, donde se analiza los sentimientos y emociones, los comportamientos en la vía, las creencias y pensamientos y el nivel de conocimiento como factor protector y riesgo. A continuación se muestra la tabla 1, que hace referencia a la frecuencia relativa y moda, del género, edad y desplazamiento versus resultados del ítem nivel de conocimiento del baremo. Se relaciona con la cifra encontrada en el presente estudio del 56% de participantes se desplazan a pie por motivos de trabajo, confirma la información brindada en el 2009 por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, donde se relaciona que el 21% de muertes y el 21% de lesionados en accidentes de tránsito estaban desarrollando actividades de tiempo libre, mientras que el 22% de los fallecidos y el 17% de los lesionados se accidentaron transportándose hacia o desde el lugar del trabajo, donde estos resultados reflejan la necesidad de incrementar las políticas públicas de prevención. Con respecto a las políticas públicas de prevención en Colombia, no se encuentra bien definidas, donde solo se encuentra el Código Nacional de Tránsito, el cual muy poca población conoce, debido a que tiene la percepción que este código solo aplica para vehículos y no para peatones, por lo cual es necesaria acciones de divulgación que permitan la orientación y el conocimiento de las normas viales por parte de los peatones. En cuanto a conclusiones del proyecto de aula,
se tiene que el 80% de los participantes se encuentran en edades menores a 20 años hasta los 39 años. La mayoría de los participantes son de género femenino con un 60% y el 40% restante corresponden al género masculino. Ya en la identificación de factores protectores y de riesgos, se encontraron casi todos en el carácter moderado, lo cual quiere decir que es necesario tomar medidas de educación vial o medidas para que estos factores no se conviertan en un factor de riesgo, ya que se encuentran en un rango medio. Y por el contrario, con esas medidas puedan llegar a ser un factor protector. Sin embargo, se encontraron como factores de riesgo los sentimientos y emociones con un 26%, creencias y pensamientos con un 32% y el nivel de conocimiento con un 42%, lo cual indica ese 42% que hay una carencia de conocimiento en los peatones en cuanto a normas de seguridad vial. Por lo tanto, es importante que las entidades encargadas difundan esta información y creen políticas que le permitan a las personas cumplir este tipo de normas, es decir, que se instale la señalización adecuada, que se informe por todos los medios y asimismo se da a conocer la norma que existe y las posibles infracciones a las cuales los peatones están expuestos. Asimismo, es importante realizar análisis de la investigación por medio de herramientas cuantificables sobre el comportamiento de los peatones en las vías. Esto permite definir estrategias de cambio en la conducta y por ende prevenir mayor accidentalidad por parte de los peatones.